Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. No saben el gusto que me da saludarlos en este nuevo capítulo, en esta nueva conversación de Clase Empresarial. Hoy vamos a hablar de cine. Y más que de cine, vamos a hablar de una empresa colombiana dedicada a la construcción, a la distribución y a la exhibición, a la proyección de películas de cine en Colombia. Hay sendas empresas que lo hacen. Está Cine Colombia, que nace por allá en 1927. Por supuesto, también está Royal Films, creada por unos hermanos en Maicao, los hermanos Osman. Y por supuesto, Procinal, que nace en 1946. Este hombre que tengo aquí a mi derecha tiene todo que ver con la creación de Procinal o la productora de cine nacional. Don Óscar Mayungo Toro, este hombre lleva más de 60 años trasegando por los caminos, no solo de la construcción y de la exhibición de películas de cine, sino también por el lado de los restaurantes y de otros emprendimientos que ojalá tengamos espacio en esta clase empresarial para hablar de todo ello. Así que, don Óscar, es un placer tenerlo aquí en nuestro programa. Hace mucho rato que teníamos tenerlo en estos micrófonos y en este canal de YouTube. Bienvenido a nuestro programa. Y inicialmente usted comienza a interesarse con esta industria del cine. Empieza por allá en Cine Colombia como mensajero. Luego, a grandes zancadas, usted va subiendo, estudia publicidad, estudia mercadeo. Luego entonces pasa a dirigir o a estar al frente de los destinos del Teatro Lido, que es un lugar por donde pues pasa el meridiano de la cultura, o pasó el meridiano de la cultura en nuestra ciudad. Todo esto, ¿qué representó en su vida, ese trasegar en torno al cine, a las salas de cine? Bueno, yo voy a hablar concretamente de mi vinculación que tuve con Cine Colombia a través de don Jorge Izaza, que fue el presidente primero de Cine Colombia. Mi mamá trabajaba en Cine Colombia en el Teatro Junín. Le pidió el favor de que le ayudara con un hijo que llamaba Óscar Mayungo. Me llamaron, me dieron la oportunidad y comencé de mensajero orgullosamente en Cine Colombia. Simultáneamente hacía en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia bachillerato comercial. En ese entonces estudiaba de 6 a 10 de la noche. Yo salía con el correo a llevarlo a Bianca, que quedaba enseguida de la Veracruz. De ahí me iba para la universidad hasta las 10 de la noche. Estando en Cine Colombia, me fui interesando mucho en la parte de publicidad. Comencé a interesarme mucho y a ver varias ideas. Y don Jorge Izaza se enteró de que yo era muy entusiasmo para la publicidad. En ese entonces no había carrera de publicidad en ninguna parte, pero sí habían cursos por correspondencia con la National School y con Hemphill School. Y entonces tuvo la gentileza de matricularme en esas dos instituciones y ahí comencé la encarreta de la publicidad y el mercadeo. Esa es la... ¿Y en qué momento, don Óscar, llega el momento de crear Procinal? No, eso fue muy posterior, porque yo trabajé en Cine Colombia en 3 oportunidades. Sí. Primero, como mensajero. Después, entré ayudante al departamento de caja. Después, al departamento de explotación, que manejaba don Fabio Díaz Restrepo de Bolívar, un viejo que me dio mucha madera, pero después fue un gran amigo mío. ¿Esa madera le ayudó a qué? Esa madera me ayudó mucho a enderezarme. ¿Porque bueno, usted era medio díscolo o qué? No, lo que pasa es que en ese entonces uno joven, con una cantidad de secretarias tan hermosas que habían y tanta juventud que había, pues hacíamos mucho tipo de programa con todas ellas, y entonces don Fabio me decía, primero el trabajo, segundo el trabajo y tercero el trabajo, porque me encontraba con 2 o 3 amigos en el pasillo, que en ese entonces era en el edificio Bemogú, y estaba el secretario el doctor Héctor Wolf. Entonces
llamaba a don Fabio Díaz y le decía, hombre, ¿qué está haciendo esos muchachos en el pasillo? Y eso es regaño porque no viene, pero bueno, es parte del paseo, nos fue muy bien. Sería muy bueno tener el tiempo suficiente y amplio para todas estas historias asociadas a su tiempo en Cine Colombia y luego en el Lido, pero necesitamos ir, si se quiere, como a zancadas en el programa. ¿Cuándo, en qué momento llegan estos socios y No, a Procinal? no, cuando yo estaba en el departamento ya de explotación, se creó el departamento de publicidad que en ese entonces manejaba el señor Luis Mejía, un tipo muy inteligente, hablaba en ese entonces 4 o 5 idiomas, y yo era ayudante de él. Entonces, estando de ayudante, el administrador del Teatro Lido era una vaca sagrada, que llamaba don Carlos Uribe, socio del Club Unión, Mercedes-Benz en la puerta. En ese tiempo todo era muy sano. Y a mí se me ocurrió decirle a don Jorge Izaza, al doctor Héctor Boll, que por qué no me da la oportunidad de me nombrar administrador del Teatro Lido. Entonces él me llamó y me dijo, usted está loco, mijo. Carlos lleva toda la vida con nosotros, Carlos es esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿qué hice yo? Quedame calladito como un pajarito. Entonces, bueno, pasaron 15 días y a los 15 días me llamó y me dijo, váyase para el Teatro Lido y le recibe la administración a Carlos Uribe. Y resulta que la administración fue que me quedé ahí un año, hasta que me nombraron jefe de Cine Colombia y Publicidad. Qué bien, qué bien. Y ahí conocí yo, al frente del Teatro Lido, había un teatro que se llamaba El Aladino, que era un señor Luis Londoño, que había venido de Cali en representación de la Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros. Y Columbia Pictures. En ese entonces las distribuidoras americanas tenían oficinas en todas las ciudades del país. Y lo conocí, comencé a charlar con él y todas esas cosas. Yo me ganaba en el Teatro Lido 600 pesos de salario. Pero simultáneamente había creado 2 programas en la radio. Uno en emisora Claridad y otro en Radio Cristal. Es decir, todos estos emisora micrófonos Claridad, para ustedes son familiar. Estos micrófonos, este espacio para ustedes es algo familiar, porque usted tuvo que ver con la radio. No, yo no soy especialista en hablar al público. No, pero lo hizo. Ese era uno de sus hobbies. No, entonces me tocó hablar, pero bueno, aquí estoy. Entonces, bueno, conocí a Luis Londoño y me ofreció, yo me ganaba 600 pesos de salario, pero los programas de radio, yo me encargaba de conseguir la publicidad con los almacenes de Medellín. Y tenía en ese entonces un socio en emisora Claridad que se llamaba Dani Jankowicz, un polaco muy querido. Y le dije que yo iba a montar un programa que me ayudaba. Y me dijo, listo, yo le ayudo. Y compartía pero ese programa nos daba 600 pesos mensuales, o sea, lo que yo me ganaba en Cine Colombia. Y el programa que yo tenía en Bingo Musical me daba 600 pesos mensuales también. Entonces, cuando Luis me llamó a hacerme el ofrecimiento de una aventura, yo le conté que yo me ganaba más o menos lo que me gana en el Lido, en la emisora Claridad y en Bingo Musical. Es decir, usted tenía yo le pago, negociar ahí muy importantes. Yo le pago 3.000 pesos, le doy apartamento y le doy una utilidad del 10%. A mí me parecía que era mentira. Mejor. Entonces este peladito se fue directamente para Buenaventura a trabajar allá. Estando trabajando allá, me fue muy bien, muy bien. Había un teatro que se llamaba Buenaventura que era manejado por Ramón Silva, un negro dominicano muy querido, pero muy ladrón. Entonces, lo primero que hice fue que le mandé un chequeador. En ese entonces era normal los chequeadores que mandaban la distribuidora las películas. Y resulta que Ramón declaraba el 20% y el otro 80% lo echaba al bolsillo. No, pero dígame. Entonces llamé a don Luis y le voy a echar a Ramón, mío, usted verá lo que haga. Y me fue muy bien, y estando allá me volvió a llamar Cine Colombia con un salario mejor y con manejo de 3 confiterías. Don Oscar, permítame dejar a un lado lo de Cine Colombia, concentrémonos en Procinal.
Hoy en día, ¿cómo es el modelo de negocio? ¿Cuántas salas de cine en dónde están? ¿En qué ciudades? Ustedes, Procinal, son el mayor exhibidor aquí en Antioquia, tienen el mayor número de salas. Cuéntenos cuál es el hoy de Procinal. ¿El qué? El hoy. ¿Cómo está El hoy hoy la de empresa? Procinal somos la empresa exhibidora en Medellín más representativa, porque estamos en los puntos claves, en el norte, en el sur, en el centro. En el centro ya no tenemos teatro, pero estamos en puntos clave, los barrios claves de Medellín. Estamos Bello, Envigado, Sabaneta, estamos en Robledo, estamos en Buenos Aires, estamos regados por toda la ciudad. Siempre anclados a centros comerciales. Siempre en centros comerciales. Ujú. ¿Por qué centros comerciales? Porque anteriormente los teatros eran teatros de 1.000, 1.500, 2.000 butacas, pero se daba una sola película. Y el cine cambió totalmente hace por ahí unos 25, 30 años sobre la diversidad de salas para dar diferentes tipos de películas, que era lo que se exigía, y entró también el comercio. Cuando Pedro Gómez en Bogotá inició con Unicentro, ya se fue proliferando en todo el país la creación de varios centros Claro, los comerciales, multicines, las y multisalas. era indispensable tener negocios que llevaran multitudes. ¿Y qué más que el cine? Claro. Entonces, por eso los cines están en centros comerciales. Primero, por seguridad. Segundo, por parqueaderos. Y tercero, porque un centro comercial reúne una cantidad de activos impresionantes que a la gente le gusta. Y ahí comenzamos aquí en Medellín con las Américas. Ajá. Tengo entendido que esas salas de las Américas están muy metidas en el corazón suyo. Totalmente, porque yo soy muy amigo del cine alternativo, el cine especial. Y tenemos unas salitas allá muy Muy acogedoras, con encantadoras, un sí. público que nos quiere y quiere en el teatro. Un público muy fiel, ¿no? Un público También. muy fiel de las Américas, que sabe de cine. La gente que habla de las Américas sabe de cine, sabe de qué habla. Fuera de Medellín, ¿dónde más están? Estamos en Barranquilla, estamos en Sincelejo y estamos en Apartadó, en Río Negro y La Ceja. Ujú. Don Oscar, de este esfuerzo de trabajar por distribuir películas, por exhibir buenas películas, buen cine, ¿qué ha sido lo más retador en todos estos años para usted? Pues para mí lo más retador es tomar decisiones para abrir puntos de venta, porque de todas maneras el cine requiere inversiones muy importantes, y la mayoría de la inversión es en dólares. Entonces hay que pensar muy bien antes de hacer un negocio, porque también nos hemos chocado, Claro. pero nos ha ido bien, muy gracias. Cuando se han chocado, ¿usted ha echado mano de qué? ¿De qué estrategias para salir adelante del Chocado, choque? que he tomado decisiones equivocadas, pero he salido adelante, afortunadamente. Cuando se toman decisiones equivocadas, y creo que estamos entrando en el meollo del programa, que es que usted nos comparta esas lecciones aprendidas, cuando se equivocó, ¿cómo salía usted a quién recurría, en quién se inspiraba, qué tipo de reuniones No, desarrollaba, qué hacía? yo tengo muchas. A mí me gusta mucho compartir con amigos. La mayoría de los amigos míos son empresarios, entonces uno nos apoyamos en otro. Ujú. Y realmente a mí me gusta mucho la asesoría externa, y tenemos unos asesores comerciales excelentes, jurídicos, laborales muy buenos. Y la persona que no paga asesoría se queda. Nosotros siempre estamos tratando de tener una buena asesoría en todos los campos. Y ahora principalmente en el económico, que es el más fuerte de todos. Después de la pandemia, ¿cambió el negocio o no? Cambió demasiado. ¿Por qué cambió? Primero porque en la pandemia aparecieron muchas plataformas que de todas maneras, poquito o mediano, nos ha quitado público. Pero la gente se dio cuenta que el espectáculo cinematográfico es irreemplazable. Estar en una sala de cine con una pantalla de 12, 16, 20 metros, tener 42 parlantes a disposición, con una sala supernova, eso Esa experiencia eso hasta no ahora se no va lo a reemplaza igualar, nadie, exactamente. absolutamente nadie. Porque es que justo toda esta industria de lo audiovisual
pues continuamente nos tiene acostumbrados a ciertas novedades, a nuevos formatos, usted bien lo decía, una proliferación de nuevas plataformas, es decir, como zancadillas al cine, pero finalmente ir a la pantalla grande, ir a esa pantalla gigante, eso va a ser irreemplazable. Claro, claro. No, yo tengo fe en el cine pleno, es decir, hay dirigentes de cine que el cine se va a acabar. Yo nunca he pensado que el cine se va a acabar, siempre tenga uno creatividad para manejar los teatros y para manejar su personal y para hacer cosas distintas en los teatros. Usted estuvo al frente de varias gerencias ahí en Procinal. Hoy en día la gerencia general está en manos de uno de sus hijos, de Juan Carlos, y la parte como financiera o administrativa, usted me No, corregirá, vea, aparte con Natasha, otra de sus hijas. nosotros tenemos departamento de todo, pero la compañía realmente está. Juan Carlos, mi hijo, orgullosamente maneja la parte financiera administrativa. Mi hija Natacha maneja parte comercial y yo soy el mandadero general El que doy mandadero madera general. parejo para que las cosas funcionen. ¿Qué tanta de la madera, de ese carácter suyo? Usted es un hombre que cree en la disciplina, usted es un hombre absolutamente metódico. ¿Qué parte de eso lo heredaron sus hijos? A ver, yo le digo, vea, lo que pasa es una cosa, que son dos generaciones. La generación de la juventud, de los que aprendieron sistemas digitales con la cantidad de plataformas que hay, que han tenido la oportunidad de viajar, de educarse en el exterior, de todas esas cosas, ¿cierto? Y otro es la educación primaria que uno recibió y la vida la ha hecho a base de golpes. Entonces yo sí choco mucho con ellos porque ellos encontraron un mundo distinto al mío. Y de todas maneras yo sigo defendiendo, no todo, pero sí defiendo muchas posiciones, sobre todo intervengo mucho en la parte comercial y en la parte financiera. Sí. Demasiado. O sea, usted sigue estando al frente de su compañía. Claro, yo voy todos los días a mi oficina, normalmente por la mañana. Ajá, ajá. Allá estoy. Ahí no les gusta que vaya, pero allá voy. El cara a cara. El Esa es cara a otra cosa cara, que a usted claro, le gusta cara a mucho. cara. O sea, usted defiende y de hecho los buenos negocios, las buenas Claro, conversaciones claro. de Y cuando cara me a cara, toca, ¿no? cuando me toca tomar decisiones las tomo, pero así radicalmente también. ¿Eso, algo desde ese talante suyo ha ido cambiando con los años o usted sigue siendo el mismo? No, pues mire, lo que pasa es que ahora con tanta información y eh, con tanta información y con tanta Tantas educación que y hay herramientas y académica, tecnología, hay sí. mucha cosa nueva, que yo no estoy enterado de tanta cosa nueva que hay, ¿cierto? Pero a mí me gusta leer mucho y estudiar mucho. Entonces tampoco me mantengo atrás de las cosas. Pero reconozco cuando hago entrevistas y estoy en reuniones de muchachos nuevos que realmente hay una juventud muy pujante y muy capaz. Por la historia y por los resultados y por la trayectoria, uno pensaría que, claro, que su fuerte son las salas de cine y es su empresa Procinal. Pero usted también fue un hombre o es un hombre que le apostó mucho a los restaurantes, a los cafés, a la música, a esa dolce vita también asociada como a los placeres de la vida. Cuéntenos de esa parte. Mira, vea, a mi papá le gustaba mucho los lugares de comida Ujú. y yo fui al creador de Los Toldos. Los Toldos fue una insignia en Medellín hace por ahí unos 20, 25 años. Llegamos a tener 50 tríos. Una niña que en este momento es la directora de la Universidad de San Buenaventura, en apartado Mayor y Barrera, era la gerente general de Los Toldos. Y llegó a tener 50 duetos y tríos No me diga. donde funcionaba, eso era, mejor dicho, la gente nos acogía, nos quería, pero a ninguno de los hijos les interesó seguir ese ramo. Se aparecieron mejor por el cine, pero a mí sí me hubiera gustado seguir esa línea Venga. Por esa línea de los restaurantes y de la música, usted tuvo también un emprendimiento con el maestro Echavarría. Con el doctor Jaime R. Chavarría. Tuve un café muy lindo en la 70 con la circular tercera que llama Café Buffet. El doctor cantaba y tocaba piano los jueves, viernes y sábado. Una persona extraordinaria, un poeta. Tuve una relación muy linda con él.
pero ese negocio era muy bueno para ir, pero, Para ir a pasar bueno, pero, para ir a pasar bueno, pero, pero no no lo dio, dio. no dio muchos resultados económicos, no dio muchos resultados económicos. En cuanto a esas lecciones, volvamos si le parece a esas lecciones empresariales. Usted me comentaba de uno de sus jefes, del que aprendió mucho. Hay una lección y es que para todo en la vida es bueno reservar un 30%. Cuénteme a ver sobre esa... A ver, repítame la pregunta que no la entendí muy bien. Sobre las lecciones, usted me comentaba que hubo un señor, uno de sus jefes, que lo trataba muy mal incluso, Sí, del que aprendió mucho. No sé si de él fue el que aprendió, el que para todo en la vida es bueno reservar un nivel de imprevistos del 30%. sí, Esa fue una clave de vida. Sí. yo siempre digo eso. Ajá. Vea, le voy a contar eso de qué viene. En Cali había un señor que llamaba Paco Rodríguez Español. Él era el que más sabía de equipos de cine en ese entonces y atendía a Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia, con base en Cali. Y don Paco, siempre que yo iba a visitarlo a Cali, cuando estaba en Buenaventura, a mí me pareció un viejito muy complicado, muy complicado. Entonces, él siempre que lo invitaba a uno a la casa, lo invitaba a vino y a tortilla española. Siempre. Una vez yo me prendí más de la cuenta con los vinos que él nos daba y se me ocurrió preguntarle, don Paco, ¿usted le chocaría que yo le hiciera una pregunta indiscreta? No, mi hijo, bien puede, hable. ¿Usted por qué es tan complicado? Y me dijo, vea, mi hijo, usted es un muchachito, usted es un culicagadito, usted no sabe la vida. La vida muchos traspiés. Y comenzó a enamorarme, por ejemplo, usted va a coger un vuelo y tiene una cita en otra ciudad. El vuelo se demora 3 horas. ¿Qué va a hacer? Usted anda en un taxi. Claro. Un taxi se mete en un taco. Se demora 1 hora. Usted va caminando cuando saca el perro. Se resbaló. Se quebró una pierna. Entonces, yo le pongo misterio a la vida porque la vida me ha enseñado a todas estas cuestiones que yo le comento a mi gente. Y ese vivir como anticipándose, como previendo el peligro, el riesgo, ¿para qué le sirvió a usted? Pues yo siempre pongo a don Paco Rodríguez cuando tengo un inconveniente. Digo, vea, ya apareció Paco Rodríguez otra vez. No, yo lo tomo ya muy coloquial porque un señor muy especial, muy culto, un lector espectacular, sabía toda la historia de España al revés y al derecho. Tengo mucho recuerdo de él. Y don Fabio Díaz tengo un recuerdo. El que fue jefe mío en Cine Colombia. Nosotros hacíamos reuniones en la oficina y una vez yo me pasé de aguardientico, entonces tomando aguardientico. Entonces él me mandó a llamar y yo otro regaño. Y me le paré al frente y no sé por qué le dije yo espontáneamente, aló mi general Patton, porque en ese entonces estaba dando la película Patton de George Sanders y quedó así general Patton. Y a partir de ese momento fuimos grandes amigos. Y otra historia muy linda es la de Alfonso Gaviria, que fue uno de los creadores de Procinal. Claro. Nunca lo olvidaré, un tipo querido, empresario, fundó en Bogotá una empresa muy importante de vino, la más importante que tuvo Colombia en ese entonces, se llama Casa del Rin. Sí, claro que sí. Entonces ese señor... Don Oscar, a propósito de los buenos amigos, usted tiene un club. Le voy a hablar de una amiga suya, que también es una muy buena amiga mía, Luz Gabriela Gómez. Le leí a ella un libro que ustedes hicieron en compañía, Caminantes al Amanecer, y en alguna de las páginas dice algo que se me quedó grabado, que usted y sus amigos estaban enfermos, tenían una enfermedad muy especial, y eran enfermos de alegría, de coraje, Esa frase de es mía, optimismo. yo se la di a Gaby. Exacto, de ilusiones. Sí. ¿Usted ya se curó de eso o no? No, yo sigo con ella todos los días, y todos los días sufrimos otras enfermedades. En nuestro club, ahí en un céntrico comercial que hay en la Loma de los Parras con la inferior. Ahí nos tomamos un tinto cuando terminamos de caminar. Se siguen reuniéndose. Seguimos reuniendo, pasamos delicioso, hablamos de todo, de política, cosa internacional, de economía, de fútbol, de todo. Esa podría ser una clave del buen vivir, los amigos. ¿Qué claves tiene usted para el buen vivir? Como me pregunta. Los amigos son esa red de apoyo, esa red más cercana. Claro, de la claro. familia. Tener amigos es un espectáculo. Vivir, ¿no? Yo no sé cómo hay gente que es tan solitaria. Para mí los amigos son
es un fruto verdadero de alegría, de mucha alegría y de mucha satisfacción. Yo soy muy amiguero realmente, hay veces la señora mía me dice que yo veo el correcaminos, porque siempre tengo barritas de amigos, todos muy queridos. Don Oscar, ir a cine ya en estos minutos finales, en estos instantes finales de nuestro programa, además de agradecerle infinitamente porque ha sido un placer que nos aceptara esta invitación. ¿Uno para qué va a cine? ¿Por qué es importante? Vea, yo estoy en un encarrete en este momento. Se me metió escribir un libro por el lado de la psicología de por qué por qué el cine es una necesidad para los niños, para los jóvenes y para los adultos. El cine le enfoca a usted, todos los libros hablan de la película tal, del director tal, pero no han explicado por qué razón una persona debe ir al cine, un niño debe ir al cine, y la necesidad de un adulto de ir al cine. Ese casi que debería ser un deber, ¿cierto? Porque el cine reúne una serie de mensajes humanos que lo ponen a pensar a uno. El cine reúne momentos de mucha alegría. El cine reúne momentos de mucha reconciliación con la señora, con los hijos, con los amigos. Cuando uno está en cine, está en un mundo distinto. Cuando uno está en cine, siente sensaciones distintas. Cuando uno está en cine, descubre historias distintas. Cuando uno está en cine, ve las historias de uno reflejadas en el cine. Porque el cine, por tantas cosas, que yo estoy encarretado con eso y estoy escribiendo mucho sobre eso. De manera que, ¿por qué me pregunta usted el cine? ¿Y cuándo vamos a tener esa primicia de ese libro? Pues vamos a terminarlo, yo le voy a pedir a Gaby que me ayude. Me están ayudando, me está ayudando Víctor Gaviria, me está ayudando Reinaldo Espitinella, okay. Me está ayudando Andrés Murillo, grandes conocedores, grandes especialistas en el tema. Y tengo psicóloga porque quiero enfocar mucho sobre la necesidad que tiene de ir al cine. La gente debe de ir al cine, como en Chile, que la gente merca y siempre compra unos libros. Pues don Oscar, estaremos muy expectantes de ese libro que usted logre materializar en torno a la necesidad del cine, en nombre de las personas que amamos el cine, de las personas que creemos que yendo a cine nos confrontamos, nos interrogamos, estamos en contacto con otras miradas, viajamos por el mundo y sus fascinaciones desde una butaca. Claro. En nombre de quienes amamos el cine, un gracias muy especial a usted. No, usted es muy amable. A sus hijos por su empresa familiar, de las 1.270, 80 salas de cine que hay en Colombia. No, muy amable por haberme invitado, y recuerden una cosa. Sí, cuénteme. ¿Por qué el séptimo arte? ¿Por qué el séptimo arte? Porque reúne todas las artes universales. Es el único arte que reúne todas las artes universales. Es el único arte que crea emociones visuales y auditivas. Es el único arte que lo pone a uno a pensar, o a llorar, o a reír. Todas las emociones son válidas en el cine. Todo lo que uno sienta, lo siente en el cine. Muchas gracias. Don Oscar, gracias por acercarnos al mundo a través de la pantalla gigante en una sala de cine. Cuídese mucho. Gracias a ustedes por acompañarnos en Clase Empresarial. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.